Buenas noches, profesor y compañeros. Mi grupo y yo les vamos a exponer nuestro trabajo de investigación titulado Revisión sistemática de impacto de los fertilizantes en las características físico-químicas del suelo en el periodo 2010 al 2020. Los integrantes son Garay Xiomara, Rojas Alexis, Roldán Mercedes, las que les habla Torres Andrea y Vito Jason. Bueno, ¿por qué realizamos el trabajo de investigación? Como sabemos, los nutrientes minerales tienen funciones esenciales y específicas en el metabolismo de las plantas, como activadoras de reacciones enzimáticas, osmorreguladores y constituyentes de estructuras orgánicas. Por lo tanto, para que un nutriente vegetal esté disponible para la planta, primero debe ser entregado en la solución del suelo y ésta debe poseer un equilibrio químico entre los nutrientes que se absorben a las partículas del suelo y la solución del mismo, es decir, cationes intercambiables. Es así como la importancia de los mismos destaca para mantener una buena calidad en las características físico-químicas del suelo. Debido a la importancia del equilibrio de los nutrientes como propiedad del suelo, es que se desarrollan investigaciones que buscan determinar cómo afectan al suelo y a sus ecosistemas, como parte fundamental para otros estudios más avanzados con la finalidad de una remediación del mismo. Por otro lado, si bien la degradación del suelo presenta causas climáticas y humanas, se establece que las actividades humanas que contribuyen con la degradación son el uso inapropiado de tierras agrícolas, deforestación, sobrepastoreo, remoción de vegetación natural, rotación incorrecta de cultivos, prácticas deficientes de riego, entre otras. De igual manera, señala que el nivel de degradación del suelo debido al factor humano, tanto por contaminación de nutrientes, constituyen como los principales causantes de degradación. Del análisis se concluyó que el Perú presenta el 54% de la superficie con degradación moderada, severa y muy severa, por encima de países como Chile, Brasil, México, Holanda, Noruega, Egipto, etc. Como ejemplo de lo mencionado, tenemos una investigación en Perú acerca de la calidad del agua de la bahía interior de Puno, que viene siendo fue el crecimiento abundante de una especie de lenteja de agua que llegó a cubrir aproximadamente 10 kilómetros cuadrados de la bahía interior con varios centímetros de grosor. Es por ello que es fundamental determinar las condiciones físico-químicas de esta zona para la mitigación del problema que ya he mencionado. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se llevó a cabo la revisión sistemática de la contaminación de suelos por nutrientes con la finalidad de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto de los fertilizantes en las características físico-químicas del suelo en el periodo 2010 al 2020? Para ello, el presente trabajo utilizó las siguientes bases de datos, las cuales son Cielo, Redalyc, entre otros artículos científicos. Estos documentos están alineados a los descriptores que son impacto de los fertilizantes y las consecuencias en sus características físico-químicas, en el contexto nacional peruano e internacional dentro de los últimos 10 años, ya que durante este último periodo se han incrementado los casos de contaminación por nutrientes en cultivos. Así, el objetivo de la investigación fue analizar el impacto de excesivos nutrientes en lo mencionado anteriormente. Es por ello la importancia de esta investigación, ya que la prevención de esta contaminación debería ser una prioridad en todo el mundo, por el hecho que la gran mayoría de los contaminantes son los fertilizantes, resultado de la acción humana, y esto significa que somos directamente responsables de realizar los cambios necesarios para garantizar un futuro con menos contaminación y más seguro. En el caso de la metodología de la investigación, se realizó una revisión sistemática de la literatura con base en la metodología Prisma que permitió organizar y analizar todas las investigaciones. En este caso, todas las investigaciones las podemos observar en el cuadro de Excel que está en el lado izquierdo. Luego de eso, analizamos todas las investigaciones para luego sintetizar las evidencias encontradas en este documento. La pregunta de investigación tomada en cuenta fue: ¿cuál es el impacto de los fertilizantes en las características físico-químicas del suelo en el periodo 2010 al 2020? Y bueno,
tuvimos en cuenta los años que también ya mencioné, que son del 2010 al 2020, cuyo tópico central fue el impacto de los fertilizantes y su afectación en las características físico-químicas. Y como criterios de exclusión, tenemos a los que no se encuentran obviamente en el periodo requerido o que a pesar de estar dentro del periodo no estaban disponibles para su revisión. O también artículos que pueden presentar un título coherente, pero el objetivo del mismo no nos proporciona la información adecuada y necesaria para la revisión. Para el proceso de selección también, bueno, ya lo mencioné también, mencionamos Dialnet, Cielo, Redalyc, Hindawi y DOA, las cuales se obtuvieron ya que cumplen todos los criterios aplicados. En el caso de la figura que podemos observar en medio, se denota el proceso de la selección de la literatura científica y explicándola de manera resumida, para el proceso de clasificación de los documentos, luego de aplicar los filtros ya mencionados previamente, no se utilizó ningún software para organizar los documentos y las referencias. Se realizó de manera visual. Nos ayudó mucho el Excel que ya les mencioné anteriormente. Además, se utilizó para categorizar por etiquetas de considerados y no considerados. Asimismo, resaltamos las casillas de la base de datos para evitar analizar duplicados. Los documentos duplicados, como les dije, se manejó por descarte a través de compararlos por título, autores, repositorio, año de publicación. En este proceso excluimos 2 artículos científicos, ya que en primer lugar obtuvimos 45, quedando con 43. Asimismo, por consiguiente, se pasa a la sistematización, para lo cual se utilizaron etiquetas de país, año por publicación, por idioma, por base de datos, método de estudio. Y en una figura observamos la cantidad de documentos de investigación en porcentajes. Y doy pase a mis compañeros para que puedan hablar sobre los resultados. En resultados, luego de realizar la recopilación de los artículos científicos relacionados con el tema de la investigación, a través de la primera lectura interpretativa de los títulos, resúmenes y revisión general, se dio como resultado que la base de datos Cielo, de los 25 documentos seleccionados, se seleccionaron 21, de los 17 repositorios generalizados se seleccionaron 0, de los 13 Acá documentos. tenemos los gráficos, ¿no? Bueno, acá tenemos los gráficos, en la cual el primero es el gráfico del número de artículos por año de publicación, en la cual se muestra, ¿no?, la cantidad de artículos científicos publicados por año, siendo el año 2010 con mayor número de publicaciones, con 8, seguido el 2019 con 7, luego el 2012 y 2016 que mantienen un nivel de publicaciones de 5. Luego tenemos el número de artículos por país. Con respecto al país de origen de las investigaciones, en la figura se muestra que Cuba es el país con más producción de artículos, 106, seguido Brasil, Colombia y Perú con 5 publicaciones, siendo estos 4 países los que más resaltan por sus publicaciones. Luego sigue el número de artículos por idioma, donde la mayoría de publicaciones fueron en español, 129 artículos. Luego el inglés con 9 publicaciones, mientras que por último tenemos el portugués con 5 publicaciones. Después tenemos el número de artículos por tipo, ¿no?, donde se muestra la cantidad de artículos, la cual en primer lugar se tiene a Cielo con 20 artículos, luego Redalyc con 12 publicaciones, y hay una igualdad, ¿no?, tanto DOAG con Hindawi, que muestran 5 publicaciones, y por último Dialnet, ¿no?, con una publicación. Resultados de la investigación. En el gráfico se muestra la cantidad de artículos científicos por método de estudio.
utilizada en la investigación. La mayoría de publicaciones usó el método experimental. En los artículos revisados se encontraron problemas repetitivos en el proceso de toma de decisiones de los diferentes efectos de fertilización, y estos problemas se resumieron para una mejor comprensión. Se han realizado trabajos para mejorar los suelos afectados por fertilizantes y mejorar la deficiencia de nutrientes por las aplicaciones individuales y abono en la mejora de problemas relacionados con las propiedades físico-químicas seleccionados en todo tipo de suelos. En este sentido, la fertilización constituye uno de los factores agrotécnicos más importantes, teniendo en cuenta las limitaciones de los suelos. Son muchos los estudios desarrollados con relación al efecto de fertilizantes sobre las características químicas del suelo, ya que ejercen una considerable influencia sobre la productividad de la cosecha. Determinan la respuesta del cultivo a la adición de nutrimentos. Por último, los usos indiscriminados de fertilizantes químicos pueden causar pérdidas en la productividad de los suelos donde se realizan prácticas agrícolas incorrectas, las cuales ocasionan la degradación de propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo. Bueno, como conclusiones de la investigación tenemos en primer lugar, se puede concluir que en el Perú presenta el 54% de la superficie con degradación moderada, severa y muy severa por encima de países como Chile, Brasil, México, Holanda, Noruega, Egipto, etc. Asimismo, que las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo y pueden facilitar la transferencia de contaminantes a la cadena alimenticia. Se asevera que por el hecho de la gran mayoría de los contaminantes son los fertilizantes, resultado de la acción humana, y esto significa que somos directamente responsables. Llegamos a la conclusión que los fertilizantes químicos son relativamente económicos, tienen un alto contenido de nutrientes y las plantas lo absorben rápidamente. Asimismo, el uso de fertilizantes en exceso ocasiona la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y la reducción de comunidades microbianas útiles y una mayor sensibilidad a los insectos dañinos. Nuestros hallazgos sugieren que el fertilizante orgánico puede dar forma a la composición microbiana, características físico-químicas y reclutar bacterias beneficiosas. Por último, se concluye que los suelos que recibieron fertilizantes minerales y químicos presentaron una estructura deficiente. En contraste, se expone que los fertilizantes orgánicos ejercieron un efecto positivo en las propiedades físicas del suelo consideradas en este estudio. Gracias.